Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar con la mesa redonda que lleva por título Análisis del festejo taurino popular desde la ciencia, la sociología y la ética. Van a participar López Morales Arias, que lo conocéis de la presentación anterior. Bueno, si queréis, si me permite López, presidente de la Federación Taurina de Jaén también, ¿verdad? Especialista y estudioso de la cultura taurina tradicional y bueno, ha escrito además sobre los festejos tradicionales desde el siglo XVI en su provincia, y esto creo que no lo ha comentado él, pero es segundo premio en 2017 del prestigioso premio de literario taurino de Mariano Zúmen por su trabajo Educación y Tauromaquia. Voy a decir el título porque viene a colación de la mesa redonda. Educación y tauromaquia en el siglo XXI, un texto presentado bajo la propuesta de la inclusión en los planes de estudio de una asignatura de tema taurino en las aulas. O sea, eso es para mí algo importante. Bueno, Ricardo Andrés Roa Castellano, que también lo conocéis de los foros anteriores. Es veterinario por la Universidad de La Salle y bueno, yo creo que es un hombre cosmopolita, ha estado por todo el mundo, sigue viajando y bueno, yo creo que vamos a pasar una tarde entretenida porque sus postulados seguramente van a chocar con algunos de los demás asistentes, incluido el mío. Y Miguel Ángel Quintana, que también lo conocéis del anterior foro. Miguel Ángel es licenciado en Filosofía y Ciencia de la Educación por la Universidad de Salamanca, es doctor del 2002 por la misma universidad, otro hombre cosmopolita que ha recorrido medio mundo y sigue recorriéndolo, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que podemos empezar, si os parece, la mesa redonda. Ricardo va a exponer, va a presentar un vídeo y a partir de ahí empezamos con la mesa redonda. Buenas tardes. Brevemente dirigiré a ustedes unas palabras un poco en la reflexión del panel que nos atañe, que es el festejo taurino desde la ciencia, el toreo incruento, pues como alternativa también cultural evolutiva. Pues un poco más o menos de acuerdo al recinto en el que nos encontramos, pues tenemos que recordar las palabras de San Francisco, ¿no? Era esta evocación que nos hace del amor a todas las criaturas, desde luego que incluyendo al ser humano. Y pues por esto mismo yo creo que debemos pasarnos a los planteamientos que hemos olvidado nosotros en nuestra amada medicina veterinaria y que tienen que ver con los planteamientos humanísticos, que si bien nos debiesen ser más importantes, la verdad es que nuestra enseñanza académica pues no la recibimos en el calado en el que la necesitamos, y hoy por hoy hemos notado que hemos sufrido algunos vacíos, algunas lagunas que ni siquiera nos permiten cumplir cabalmente nuestro juramento deontológico de la profesión, es decir, la protección de las especies y también la protección del ser humano. Y pues por eso traía a colación esta frase de Aldo Leopold. Aldo Leopold es el padre de la ética de la tierra, por una parte, pero también termina siendo el mentor de quien es el padre de la bioética, que es Van Rensselaer Potter. Y Aldo Leopold, ¿qué decía? Porque Aldo Leopold, al ser un forestal, un ingeniero forestal que llegó a estar encargado de la reserva de Yellowstone en Estados Unidos, pues él llegó a este razonamiento: dirimir que una cosa es correcta cuando tiende a preservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica, es decir, hay unos elementos estéticos y funcionales
en las acciones buenas y está equivocada cuando tiende de otro modo, es decir, cuando tiende a la destrucción. Y sobre el particular es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la misma palabra corrupción que tanto mentan los políticos, pues en su significado griego clásico sobre el cual se construye la ética aristotélica, pues la corrupción lo que significa es destrucción. Y muchas de las cosas que hemos permitido últimamente en el manejo de los animales, en la concepción cultural de la naturaleza, aunque parece ser proteccionista, en realidad está provocando una guerra contra la naturaleza. ¿Y qué quiere decir esto? Pues sencillamente que nosotros, con razones emotivistas o efectistas, hemos caído inclusive en la irrupción de lo que viene a ser la cadena trófica, la cadena alimentaria, y hemos pretendido hacer moral a partir de estos hechos, y lo único que hemos logrado en los últimos 50, 60 años es un crescendo de destrucción masiva. Por eso hago el hincapié con la palabra corrupción, porque puede haber también corrupción ideológica. Recientemente, la semana pasada, salió un estudio en uno de los journals científicos más importantes, según el cual el 60% de las poblaciones silvestres de animales han desaparecido en los últimos 50 años. Y esto coincide con una serie de dietas que inclusive, pues saben ustedes que pretenden negar adaptaciones y armonizaciones que el ser humano ha establecido en los últimos milenios y que obedecen a técnicas que han sido mejoradas para bienestar de la supervivencia. Y por eso es que es importante este tema, porque la bioética, ¿qué es? Según Aldo Leopold, pero más concretamente, según Van Rensselaer Potter, la bioética, esa primera bioética se identificaba como la ciencia de la supervivencia. Y hay muchos conocimientos que solo nosotros, desde el sentido veterinario, podemos llegar a tener conciencia de ello. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente yo quiero que ustedes piensen que probablemente es mucho más equilibrado en nuestro trato a la naturaleza el haber suprimido esa costumbre de despeñar manadas enteras de bisontes para obtener un poco de carne y haber pasado a una estabilización de estos de rumiantes constante, con reproducción progresivamente cada vez más asistida, medicada, donde las tasas de mortalidad fueron descendiendo y donde la morbilidad también fue siendo controlada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Últimamente es habitual que se critique todo trato hacia los animales. Yo lo que quiero es centrarme en el aspecto positivo, en el lado positivo que nuestra propia profesión ha enaltecido, y es que el trato del ser humano hacia los animales, aunque se trate de marcartizar el asunto, pues ha sido bueno e inclusive ha generado profesiones, y la nuestra es una profesión que figura desde el mismo Código de Hammurabi, es decir, es uno de los oficios más antiguos que ha habido y está de la mano de la medicina humana. Todos esos detalles, así como el saber que si nosotros seguimos dejando perder elementos dentro de los ecosistemas o agroecosistemas, como es el caso de la dehesa, todo esto tiene una repercusión que afecta a lo que se llama la una salud, el One Health, que está tan de moda por estos días en nuestros manejos institucionales. Es decir, se afecta no solo la salud animal, sino que se afecta la salud ambiental y por ende la salud humana desde una descompensación de los conjuntos que están interactuando para la funcionalidad de la Tierra. Y esto tiene un ejemplo, y por eso hablábamos de Yellowstone, porque concretamente Aldo Leopold, al estar encargado de Yellowstone, acaba por notar que hay precisamente un vacío. ¿Y el vacío cuál es?
que en 1920 pues es suprimida por caza la población de lobos en esa reserva, y con ello se empezó a desconfigurar todo lo que fue el balance ecosistémico e inclusive hidrológico por afectación de esas especies. Los herbívoros empezaron a competir entre sí, renos, alces, conejos, todos los herbívoros se desregularon y empezaron a sobreexplotar esas pasturas, y llevó por consecuencia a que muchas fuentes de agua terminaron por secarse. Algo parecido puede estar sucediendo ahora, y simplemente pues a ver si vemos rápidamente este video para tener un contexto. Hasta hace algunos años se consideraba que los superdepredadores no afectaban significativamente a la biodiversidad, pero existen teorías que demuestran lo contrario. Un ejemplo es la cascada trófica, que son los efectos interrelacionados entre un depredador principal y el ecosistema en el que habita. Tanto la eliminación o supresión del depredador crea una cascada de consecuencias que cambian completamente el funcionamiento del ecosistema. Esta idea fue propuesta en 1947 por Aldo Leopold y desarrollada en 1960 por los científicos Neil Hurston, Frederick Smith y Lawrence Lobotka, en donde proponían que la existencia y cantidad de vegetación depende de la presencia de los depredadores reguladores, ya que estos controlan la población de herbívoros. Un ejemplo de la cadena trófica es la reintroducción del lobo gris al Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos. A inicios del siglo XX se pensaba que los lobos eran plagas, y en 1918 el director del Servicio de Parques ordenó la exterminación de leones de montaña y otros animales depredadores en el parque. Miles de depredadores fueron cazados y para 1926 los lobos fueron eliminados de Yellowstone. Esto ocasionó que al no existir depredadores, el número de herbívoros como alces y ciervos aumentara significativamente, causando una gran devastación de la vegetación del lugar y erosionando grandes terrenos del parque. Es por eso que en 1995 la agencia United States Fish and Wildlife Service trajo 15 lobos grises de Canadá, los cuales se desarrollaron y ahora hay más de 300 de sus descendientes viviendo en Greater Yellowstone Area. Esta reintroducción tuvo bastante éxito, pues los lobos cambiaron significativamente el ecosistema. Los ciervos evitaban ciertas partes del parque para no ser cazados, permitiendo que los valles comenzaran a regenerarse. El álamo temblón, el álamo de Virginia y el sauce. Aumentaron las poblaciones de aves migratorias. Las poblaciones de castores aumentó, al igual que la construcción de presas, las cuales sirven como hábitat para nutrias, patos, ratas almizcleras, peces, anfibios y reptiles. Pero el cambio más importante que lograron los lobos fue el cambiar el comportamiento de los ríos. Dieron la oportunidad para que se estabilizara la erosión de la tierra, lo que permitió la formación de lagunas, el estrechamiento de algunos canales y la consolidación del curso de los ríos. Bien, entonces con esto quiero retomar el hilo social del asunto, el hilo humanístico. ¿Qué quiere decir esto? A través de políticas públicas, como ustedes se dieron cuenta, pues la población de lobos fue eliminada. Inclusive había incentivos de fragmentar lo que era un ecosistema que después de todo viene a ser un conjunto poblacional de diversas especies, pero que en su conformación, que se ha dado a lo largo de mucho tiempo, pues ha llegado a una adaptación evolutiva que es funcional. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Que en la península ibérica el toro bravo cumple una función de regulación de su ecosistema. Con muchas de las medidas culturales que han aflorado últimamente, que supuestamente son proteccionistas, lo cierto es que se está variando el paisaje y coincidencialmente, como veremos mañana con mayor detalle, pues también ha crecido el problema de la erosión en analogía con la problemática de Yellowstone. Entonces esto nos lleva a un punto que es filosófico, y filosófico
pues tenemos que apelar un poco a quien fue el padre de la filosofía, que casualmente viene a ser el mismo padre de la ética, que casualmente viene a ser el mismo padre de la medicina veterinaria occidental, que casualmente viene a ser el mismo padre de la meteorología y que se llamaba Aristóteles. Aristóteles tenía una visión de conjunto y una visión clara de lo que era la verdad. Probablemente, como debíamos hacer todos nosotros, si a alguien se le hubiese ocurrido decir que iba a haber una posverdad, pues Aristóteles se hubiera carcajeado. Y bueno, nosotros no podemos tomar con seriedad todas las cosas que se están diciendo hoy en día porque ha habido muchos despropósitos en las ideas que están saliendo. Y de cara a lo que es un problema como el cambio climático, polarizaciones políticas y demás, la verdad se hace más necesaria que nunca. Por eso es que es necesario acudir a lo que son las evidencias objetivas. Y aquí que nos acompañan algunos colegas que pertenecen a la Guardia Civil, pues ustedes saben que eso es un modo de la medicina legal de inferir toda una serie de intencionalidades a partir de la evidencia. Nosotros sencillamente, y este es el llamado para lo que vamos ahora a profundizar en la mesa, pues no podemos seguir creyendo en ideologías misántropas, no podemos seguir creyendo en ideologías que nos enemisten a los unos con los otros, porque justamente han taladrado lo que es el espíritu gregario, que es la cualidad de mutua ayuda que nos ha permitido la supervivencia a los seres humanos. Y como tal, el ser humano, se quiera o no, por evidencia sí ha terminado siendo un gran administrador de lo que es la naturaleza, y estos discursos dicen que no. Así que al menos esto de entrada, para que tengamos una plataforma de debate también y empezar a hablar sobre la búsqueda de soluciones y la identificación de falsos dilemas que nos han vendido y que hemos comprado justamente por hacer caso omiso a la verdad. Muchas gracias. Que los compañeros de mesa no han podido estar antes, un poco resumo en un minuto para hablar de lo que he estado yo hablando antes. ¿No? Yo he presentado un poco una fiesta que se celebra en Beas de Segura, que se llama el Toro de San Marcos, que proviene de un rito que se celebraba aquí en Extremadura, el rito de la comunión, que proviene, bueno, y nos hemos traspuesto a Egipto, a África, hemos hecho y hay unas similitudes impresionantes. ¿No? Pero sobre todo, yo he analizado, trataba de decir que el problema de la fiesta hoy de los toros, pues sobre todo, uno es el desconocimiento, fundamentalmente, ¿no? Entonces, y por cierto, valoraba bien a los antitaurinos, al padre Feijóo y compañía, porque los antitaurinos de entonces, a ellos les debemos conocimiento de lo que sucedía entonces con fiesta de toros, porque antes de criticar la fiesta o intentar prohibirla, investigaban y estudiaban en qué consistía. Por lo tanto, bienvenido ese antitaurinismo antiguo, que ojalá fuera el de ahora exactamente igual. Pero lo que me llevaba simplemente al problema de que hay es que, bueno, se frivoliza mucho y se ve esto como una soltar, sencillamente a dar a conocer que la fiesta de San Marcos no es soltar toros en una puerta, muchísimo más, y un componente. No soy antropólogo, pero sí, tampoco soy sociólogo, pero sí es verdad que he vivido eso. He dicho que además yo, la primera vez que lo vi, no me gustó. Fíjese que curioso, porque no, eso a mí ver un toro ensogado, obligado, humillado, me impresionó. Fíjese, porque yo era aficionado a los toros. A mí no me impresionaba que los toquen, que lo piquen, eso me parece de lo más normal. Pero claro, pensé yo, oye, el neófito taurino, más rechazo le causará de lo que le pongan una cuerda, ¿no? Por lo tanto, eso me dijo, vamos a ver qué hay detrás de esto. Y entonces, al final, pues, yo estoy hablando y dando conferencias de San Marcos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que además de eso, es una fiesta que esto, además de los libros, pues se puede estudiar mucho. Esto hay que vivir. Yo tengo aquí amigos que lo han vivido, aquí está Pedro, está Francisco, y es difícil de explicar. Entonces,
yo lo veo, ¿qué es lo que pasa? Que es algo tremendo. O sea, yo tengo aquí una reflexión un poco que tenía hecha, ¿no? Que en estos tiempos de globalizaciones, ¿no? Ya estamos de internet, de realidad virtual, pues yo creo que ya hay gente que se está dando cuenta, ¿no? Mucho que haya el problema de despoblación que tenemos y tal, pero yo creo que nos daremos cuenta de la importancia que los pueblos, eso que ahora se llama el medio rural, los pueblos, tienen como reserva de los valores genuinos de cada país. Yo creo que en los pueblos, donde se vive más próximo a la tierra, se suelen conservar con más intimidad, con más pureza esos valores auténticos y esenciales en la vida del hombre. Y desde esa reflexión debemos considerar la importancia de sus celebraciones taurinas, que son auténticos acontecimientos para quienes los viven y a los que tampoco les preocupa mucho. Ahora ya sí, pero no les preocupa mucho demasiado la trascendencia pública que sus fiestas puedan tener más allá de su propio entorno. Pero desde luego no dejan de ser el verdadero sustrato, ¿no?, de lo que es la fiesta del toro, incluso del espectáculo de la fiesta de los toros. La fiesta de los toros en sus distintas formas en muchos pueblos de España es consustancial al hombre o a la mujer de cada uno de ellos. Es la expresión de lo extraordinario, la ruptura necesaria con lo cotidiano, el trabajo, la rutina, las preocupaciones. La fiesta, por el contrario, la reacción a todo eso, es lo excepcional, lo inusitado, lo asombroso, lo milagroso, mítico, lo ritual, y significa, por tanto, vacación y liberación. Pero es también una explosión de comunicación, de hermandad, de solidaridad, favoreciendo la cohesión social y dando salida a tensiones acumuladas, evitando y amortiguando conflictos enrarecidos. Es también un retorno al pasado, un reencuentro de las familias separadas por exigencias laborales, jóvenes con viejos, vecinos con visitantes. Y en fin, he dicho antes, yo repito, que tan solo la devoción al patrono o la patrona puede restarle protagonismo al acontecimiento social que suponen las fiestas. Por tanto, yo creo que a estas alturas, municipios como Beas, precisamente por el aislamiento que han tenido, por el geográfico, cultural, pero bueno, y aquí en Extremadura, cantidad también, Gloria, en muchísimas ciudades, pueblos de España, que hayan sabido mantener tanto tiempo y también conservar estas celebraciones de tan alto contenido simbólico y ritual, pues constituye un motivo, creo, de satisfacción y de orgullo para todos. Y yo creo que tenemos la obligación, como aficionados, como españoles, de conservar esa riqueza histórica y el valor cultural de lo que en ellas se representa. Yo creo que además es buen momento, a pesar de lo que se diga, pues vivimos tiempos en que incluso las instituciones supranacionales, la Unión Europea está por la labor del patrimonio natural, del patrimonio cultural. Lo que pasa es que parece que no lo explicamos bien o no lo entendemos, ¿no? Yo creo que es una oportunidad que hay que recuperar, de reivindicar de una vez por todas un tratamiento adecuado a la importancia histórica, folclórica, ecológica, artística, cultural y hasta moral, aunque dicho esto, como diría Hemingway, bajo un criterio personal que no intento defender, ¿no? Pero, en fin, hay grupos que se manifiestan, que remueven instituciones, pero yo creo que falta que se manifieste de verdad, incluso a través de nuestras instituciones, que creo que es el problema, que deben reflejar lo que son los sentimientos de cada pueblo. Pero, en fin, yo creo que hasta para los aficionados de toros, de la plaza, de convencionales, por así decirlo, ir y participar de las fiestas de toros en los pueblos, pues suponen un buen ejercicio de oxigenación taurina, ¿no? Yo creo que si alguien sufre alguna vez una crisis de fe sobre la continuidad o no de las fiestas de toros, tiene la oportunidad de aclararse asistiendo y participando en ello. Allí podrá ver la luz de ese túnel taurino, oscurecido por complejos absurdos, vergüenzas injustificadas y esnovismos más o menos verdes, entre comillas. Que vengan a ver, que vayan a cualquiera de otros pueblos, muchos que mantienen sus tradiciones taurinas, y podrá comprobar, como dice Antonio Gala, aquí en la Feria de los Pueblos Imprescindibles solo hay dos cosas, una virgen y un toro, y es más fácil, por más reciente, adivinar cuándo apareció la primera que cuándo apareció el segundo. Termino también citando a Antonio Gala en ese sentido, porque me parece que es genial. No estamos hablando de una persona que no tenga sensibilidad, ni mucho menos, cuando dice, hablando de la fiesta de los toros, dice: yo no puedo defenderla ni atacarla. Llevo los toros en la masa de la sangre, me gira un molinillo cada vez que aguardo una
pena y tal. Dice, seremos rudos, violentos, ensangrentados, no estaremos aún civilizados. Pero ¿quién dice lo que es civilizado? ¿Quién dice lo que es? Dice, porque el toro, pero al fin y al cabo el toro es lo que nos identifica. Dice, porque el toro no es un animal para nosotros, es muchísimo más, un símbolo, un tótem, una aspiración, una Eucaristía con los de alrededor y los antepasados. Al toro lo pulimos, lo alimentamos, lo sacralizamos, lo picamos, lo banderilleamos, lo matamos, lo aplaudimos o quitamos tras su muerte, lo descuartizamos, nos lo comemos y lo poetizamos y lo pintamos y lo musicamos. Quítese el toro de aquí y veremos qué queda. Nos reconoceríamos sin la pasión en su pro o en su contra. Hola, buenas tardes a todos. Gracias al Colegio de Veterinarios de Cáceres, porque es la segunda vez además que me invitan, o sea que la reincidencia implica ya una gran premeditación. En especial a Francisco, que no sé exactamente dónde está ahora, pero que es la persona que más siempre me ayuda a venir hasta acá. El único problema de esta reincidencia es que temo a veces decir cosas que ya fueran avanzadas la otra vez y resultar repetitivo. Pero bueno, pues si es así, espero que se me excuse. La verdad es que traía algunas cosas para contar, pero y casualmente algunas de ellas coinciden bastante bien con lo que han dicho los dos grandes ponentes que me han antecedido. O sea que voy a articularlas un poco de esa manera, ¿no? A partir de lo que han dicho ellos, para desarrollarlos brevemente un poco más, aportar alguna pequeña cosa. Básicamente de lo que quería hablar es de tres amenazas, tres motivos por los cuales la fiesta de los toros pues, sufre una amenaza a su existencia, posiblemente. Yo, así como comentaba antes en nuestro anterior ponente que él venía de la fiesta de los toros, de la lidia, y pasó a lo popular, un poco, mi proceso fue un poco, ha sido el contrario. Mi primer contacto con la tauromaquia de una manera intensa fue con la tauromaquia popular, y dentro de la tauromaquia popular la punta de lanza, nunca mejor dicho, dentro de lo que era criticado, que es el toro de la Vega. Era criticado hasta que dejó de existir. Es también, desgraciadamente, la punta de lanza en ser el primer festejo. Las características, tenía también sus títulos de patrimonio y de cultural, etcétera, en ser prohibido en Tordesillas, como seguramente todos sepan, en Castilla y León. Entonces, claro, no tuve esta cuestión de compararlo con lo otro, y una de las cosas que desde el principio me marcó más es algo a lo que tú también has apuntado ahora. La primera vez que fui a Tordesillas, yo no soy de Tordesillas, aunque mucha gente después de que hablaba tanto de Tordesillas, no, por supuesto yo tenía que ser de Tordesillas, yo soy de Salamanca, y la primera vez que fui, pues una de las cosas que más me llamó la atención, yo por supuesto me mantuve a una distancia más que prudencial del toro, no voy a hablar brevemente de lo de la prudencia, y aún así, aunque apenas vi el toro, la masa de gente que había, he utilizado mal la palabra, ¿no? Porque masas normalmente lo usamos para grupos absolutamente desarticulados. Lo que me llamó la atención fue eso, que era un grupo enorme de gente, he dicho masa por el número de gente, ¿no? 35.000, 45.000 personas llegábamos a juntarnos en Tordesillas en su mejor época, que fue también su última época, como decíamos antes. Pues esas 35.000, 40.000 personas, a diferencia de las masas, que no son más que individuos puestos todos juntos, agregados, lo que había ahí era algo común. ¿Y qué era eso que había en común? Pues había un sentimiento de solidaridad. ¿Y por qué había un sentimiento de solidaridad? Bueno, pues ahí ya cuando un poco uno empieza a hacer sus reflexiones con lo que trae ya de los libros y de los sitios. A mí eso me reflejó muy bien las ideas de René Girard, que es un antropólogo, un crítico literario, la verdad es que el hombre es bastante polifacético, filósofo también se puede considerar, hasta teólogo, francés, fallecido hace unos pocos años, que hablaba de esto, muy en el sentido que tú has dicho, es decir, las sociedades nuestras generan tensiones, inevitable, todas las sociedades generan tensión por un simple motivo, y es que los seres humanos no tenemos muy claro qué queremos, ¿no?
nacemos. Hombre, tienes claro que quieres comer, beber, pero ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres beber? Pues muchas veces nos fijamos en lo que comen y beben los demás, ¿no? Yo además tengo ahora dos sobrinos que son mellizos, entonces se les ve muy claro, ¿no? Uno se fija en el otro para saber qué es lo que quiere, que es siempre lo mismo. Pero los seres humanos más adultos estamos igual, ¿no? Todos vestimos parecido, buscamos los mismos coches, tenemos el mismo modelo de hombre o de mujer guapa, aprendemos un poco de los demás, qué es lo que queremos, por misterioso que parezca, me parece que cada uno tiene muy claro, yo sé lo que quiero, sí, sabes lo que quieres, pero después de haber mirado lo que quieren los demás. Esto hace que como todos queremos las mismas cosas y esas cosas sean limitadas, pues al final uno se las lleve y otros muchos no. Y especialmente, por ejemplo, el poder, evidentemente si quieres ser el que más manda, eso es solo uno, y todos los demás están frustrados porque no son el que está mandando. Genera unas tensiones impresionantes en la sociedad, y esto René Girard lo consideraba un problema. Los seres humanos, por este motivo, tenemos una olla de ebullición. Hace falta algo que nos acumule, hace falta algo que nos una. Y René Girard pensaba que en tiempos primitivos, como antropólogo, eso que nos acumulaba era qué mejor comunidad que un crimen real. Matar a ese que está en la cúspide del poder, matar al rey. En muchas sociedades, por ejemplo, que tenían institucionalizado esto, ¿no? Uno era rey durante un periodo, pero al cabo de ese periodo no es que le destituyeran, es que le eliminaban y llegaba el siguiente. O sea, que no es rey, bueno, voy a disfrutar estos 10 años que me tocan porque después... Está siempre este mito, están estos mitos de que el dios, por ejemplo, esto está en Egipto, ¿no? Y aquí ya nos vamos acercando a nuestra cultura, a la cultura cristiana, de que el dios al final muere, al dios al final se le mata, y eso acomuna a la gente, curiosamente. ¿Qué mejor acomunamiento que ser cómplices, ¿no? de un crimen? Y disuelve esas discrepancias, disuelve esas rivalidades, ¿no? Sí, eran muy importantes antes, pero después del crimen lo importante es que todos le hemos matado. Esto, por supuesto, en estadios más anteriores, pues, como digo, era literalmente matar a alguien. Y no tan anteriores, las brujas eran esto. Matar a las brujas era decir, pues, hay unas señoras que tienen que ser culpables de algo y si entre todos las eliminamos nos vamos a sentir cómplices. O los judíos, o los pogromos, etc. Todas las víctimas, así, de la comunidad que se han ido sucediendo en la historia, han seguido este procedimiento. René Girard pensaba que el gran logro del cristianismo es que esto lo había quitado de una persona, no tenía que ser porque ya había muerto en el cristianismo, había muerto el más inocente de los inocentes, que era el propio Dios, y por lo tanto eso revelaba que este sistema era falso, que era una falsa manera de crear comunidad. Y habíamos por lo tanto bajado eso a cosas menos cruentas para otros seres humanos. Y ahí entraba, pues, por ejemplo, entran los sacrificios. Eso es un estadio avanzado, pero siguen haciendo falta, porque las rivalidades van a estar ahí. Lo que no vamos a ser nunca son animales absolutamente bondadosos, que decimos que nos amor a todos los demás, que nos da igual que los demás consigan cosas y nosotros no. Esto no se va a dar en ninguna sociedad. Hace falta un rito, hace falta un sacrificio, hace falta ser cómplices de algo. Y esto, lo bueno es que hemos conseguido que no sean las personas, sino que lo seamos. Y esto es lo que yo vi en Tordesillas. Gente, curiosamente, yo me sentí cómplice de algo, me sentí solidario con algo que estaba pasando allí. Y en ese sentido, cuando eliminamos estas cosas y entramos en otra cosa que tú has dicho también, nos metemos en un mundo virtual, en el cual nos separamos de la vida real y todo lo tenemos que ver en pantallas, todo lo tenemos a la distancia, al otro lo tenemos que ver a la distancia, por eso vemos de cerca lo mismo, le hacemos cualquier cosa. El problema de las fiestas de los toros no es un problema, es que es una solución. En la fiesta de los toros se mata, de verdad, como un videojuego. Y eso es una solución porque es que la muerte es de verdad. La muerte no es una cosa en una pantalla. La muerte nuestra y la muerte del toro. La muerte nuestra cuando llegue y la del toro cuando llega. Eso tiene una profundidad que René Girard pensaba que quitándolo de medio iba a salir al final por otro lado. Muy en la línea de lo que has dicho tú. Y por lo tanto, a mí me gustaría, y con esto ya enlazo rapidísimamente con estas dos cosas que iba a decir, me gustaría que el discurso que hiciéramos sobre la fiesta de los toros no fuera un discurso a la defensiva, sino un discurso a lo positivo. Empezar a contar, por supuesto hay que defenderse también los ataques, no estoy diciendo, no quiero plantear una disyuntiva de nada, pero a menudo creo que nos quedamos mucho en intentar defender, ir a la contra, ¿no? Y empezar a hacer cosas como habéis hecho vosotros, ¿no? O sea, ya apostar por qué vale esto, ¿no? O sea, ¿qué valores tiene? Es que esto tiene valores y vamos a contarlos, ¿no? Porque si no, vamos a estar siempre combatiendo contra la pared, ¿no? Nos defenderemos mejor o peor contra la pared. ¿Qué valores tienen? Hemos dicho uno, el de la solidaridad, el de crear complicidad, el de solventar estas discrepancias entre los humanos. Hay otro que vamos en la línea de lo que ha dicho Ricardo. Yo creo que vivimos en una sociedad, esta sociedad de la posverdad. La posverdad no es
muy brevemente, no es meramente las mentiras, ¿no? Mentiras ha habido siempre, no hace falta inventarse la palabra posverdad. Ya había mentiras antes de... La posverdad es un mundo en el que es también en el que nos estamos adentrando, en el cual posverdad, estamos después de la verdad, no nos importa la verdad. No es que digamos mentiras, es que aunque te digan la verdad o aunque te digan la mentira te da igual, la gente no le importa, cada vez menos saber, porque ha perdido ese interés por qué es lo que hay y se fija solo en qué es lo que tiene ella dentro, en sus emociones, en su emotividad. Si a mí esto no me gusta es que tiene que estar mal, si a mí esto me gusta es que tiene que estar bien, pero no me paro a ver lo que hay. Y esto es lo que hay que dar la vuelta, ¿no? Tenemos que apostar por la verdad, porque el vía de la emotividad está perdida. La vía de la emotividad, la vía de la emotividad, el pobrecito, el animalito, hay que pobrecito, hay que hay sangre, que hacer la sangre, que hacer la muerte. Y poco más. Emotivamente la muerte es lógico que nos provoque rechazo, claro. Pero es que hay que ir a más allá. Y hay que adentrarse en un discurso, en vez de la emotividad, un discurso, que también lo ha apuntado Ricardo muy bien, un discurso de las virtudes, ¿no? Que es el discurso de Aristóteles. Un discurso de qué cosas nos hace mejor persona. Lo que dije antes, ¿qué nos hace mejor comunidad? ¿No? Esta víctima propiciatoria. Ahora, ¿en qué me hace mejor persona? Y hacer un discurso de cómo la feria esta de los toros me hace, y voy a quedarme solo con las virtudes principales para Aristóteles, nos hace más sabios, nos hace más... la fiesta de los toros es una prueba de la inteligencia del ser humano. Es lo único que tiene frente al toro, porque como sabemos todos, saben ustedes mejor que yo, anatómicamente somos mucho más débiles, mucho más indefensos, no tenemos garras, no tenemos veneno, no tenemos cuernos. Lo único que nos hace ganar al toro es esa otra parte, la parte de la inteligencia. Entonces es una valoración de la virtud de la inteligencia, de la sabiduría, es una valoración de la virtud del coraje, de la fortaleza, que era para Aristóteles la segunda virtud fundamental. De esto no voy a decir nada porque es absolutamente evidente. Es una apuesta por la virtud de la templanza, que era la tercera virtud según Aristóteles, esa capacidad que tiene el ser humano de controlar sus impulsos, que también de nuevo le diferencia fuertemente del animal. Tengo un miedo terrible, pero no voy a salir corriendo. Esto no me va a valer para nada, pero voy a quedarme aquí, porque esto me va a hacer mejor persona. Esto me está enriqueciendo, estoy siendo mejor, ¿no? Gracias a esto. Como con la templanza ante cualquier otra cosa. Como la templanza no exagerar con el alcohol, o la templanza no exagerar con la comida, pues la templanza de ir contra tus impulsos y quedarte tú siempre. Y por lo tanto, estas tres virtudes, Aristóteles pensaba que se unía de ellas una cuarta, que es la justicia, desconectaría un poco con lo otro, con la solidaridad, con la capacidad de ver al otro en su sitio y no ponerle en el sitio en el que yo quiero verle, que es el del vencido, pues creo que pueden ser una vía para que empecemos a hablar en positivo de estos asuntos. Y bueno, voy a parar aquí si queréis. No sé, Ricardo, al hilo de lo que decía Miguel Ángel de la muerte, que yo creo que es un tema en la sociedad actual un poco tabú, creo yo, ¿no? Que a los niños no se les habla de la muerte, el abuelito se ha ido, el toro no se ha muerto, está dormido, tiene tomate, en fin, yo creo que el otro día, lo comentábamos antes de empezar la tertulia, me impactó en el programa de la Junta, de Fran Cuesta, que su máxima obsesión era cualquier debate que tuvo con toreros, con ganaderos, con aficionados en Coria, quería justificar su antitaurinismo con pero lo matáis, pero el toro muere, ¿no? No sé qué os parece, es que todos vamos a morir, ¿no? O sea, y no sé qué opinión nos merece el tabú ese de la muerte, un poco enmascarado ahora con el tema del animalismo que nos rodea, ¿no? Que parece que quieren empezar por abolir la muerte, yo creo que para acabar con la fiesta en general. Bueno, no sé qué opinión. Sí, hacía Miguel una alusión en torno a lo que era el planteamiento de René Girard, que concretamente lo detalla en un libro que se llama El Chivo Expiatorio, ¿no? En ese chivo expiatorio, pues es característico que sí nos unimos en contra de una víctima a la cual queremos erradicar o eliminar, ¿no? Pero justamente adentro de esto está uno de los planteamientos del psicoanálisis junguiano pues más destacado y que se vierte también en el mundo del toro. ¿Y qué quiere decir esto? Que el toro,
en comparación con los planteamientos un tanto infantiles que hacen sus detractores, curiosamente es uno de los pocos animales que mata no para comer, mata por placer, mata por defensa. Y la respuesta instintiva es tan fuerte que precisamente todo lo que no estamos valorando de esos actos, léase templanza u otras soluciones, básicamente representan tres respuestas del ser humano, por eso esto se vuelve antropológico, tres respuestas hacia el toro. El ser humano ante el toro bravo puede ser víctima, que es lo más usual. Imagínense ustedes que el toro bravo tenía por cohabitantes en territorio europeo a osos, a rinocerontes, a leones, ¿sí? A toda una serie de fauna que de hecho hace que el puro sea uno de los elementos de la fauna del Pleistoceno, que era llamada la megafauna del Pleistoceno. Y resulta que hubo unos seres humanos mediterráneos que no fueron necesariamente víctimas y que sublimaron, y esta es una tercera respuesta ante el toro, y lo volvieron minotauro, y el minotauro se cargaba a los jóvenes, ¿no? Pero además, ¿qué más sucede? Lo volvieron el rival a vencer y representaba el tánatos, la muerte, porque es negro. El toro típico es negro, el torito bravo es negro, ¿no? Entonces, ¿por qué les tengo que hacer esta relación de cosas? Porque el ser humano también ha querido exterminarla, pero solo a través de la sublimación de todo ese poder que entraña la muerte. El jugar con la muerte ha sido una de las respuestas más inteligentes del Homo sapiens ante ese toro, porque eso le sirvió para todo el resto de cultura. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque esto es la base que diferencia a la civilización occidental. Entonces resulta que nosotros no estamos hablando de posturas y la ética deja de ser una materia fácil o de relleno en los pensums académicos, en tanto asignatura, y resulta que termina que ser la estructura medular. Y esto, traído a los tiempos actuales, donde se está torpedeando por las tradiciones de los diversos pueblos, es algo muy delicado. ¿Y por qué es tan delicado? Pues porque fue justamente Isidoro de Sevilla quien retoma los planteamientos no solo cristianos, sino también aristotélicos, en donde una cualidad debe caracterizar la vida social del animal político y el animal social o subpolítico del que había hablado Aristóteles. Y esa cualidad era el respeto por las tradiciones y las costumbres de los otros. Entonces aquí no nos pueden sacar cálculos supuestamente democráticos o aritméticos de que todos están en contra de la fiesta en este momento, y yo no soy aficionado, pero soy racional, soy animal racional, si me quieren ver así. Y yo veo lo que esto es un problema de marca mayor, que no se respete bajo otra serie de planteamientos a la cultura rural, como bien lo mencionaban los antecesores, o a todo aquello que se identifique como rústico, porque resulta que si ustedes leen el Cocio en la historia, en su Tratado de los Toros, pues ustedes notan que la evolución ha sido constante, y era un sistema que armonizaba lo que era el perder el aburrimiento, y muchos de los toros en varias etapas históricas servían para el juego y eran regresados a cumplir su función de padrones, de reproductores, etc. Pero lastimosamente fue en la revolución industrial, en ese contexto, donde empiezan los arpones, donde empiezan las espadas, donde empiezan a hacerse algunos tratos decididamente crueles contra el animal, y ahí se perdió también el equilibrio. Pero digamos que desde una razón antropológica y de justicia, que como bien lo señala Miguel,
la justicia no se encuentra en los extremos. Y esto se lo puede decir cualquier juez, cualquier experto en derecho. Y si estamos ante ideologías extremistas, cualesquiera que ellas sean, pues mal hacemos en prestarle atención a ello. Entonces yo quería, pues al menos en este análisis un poco atípico de lo que es la situación, es probable que estemos ante un falso dilema. ¿Y el falso dilema cuál es? ¿Abolición o conservación ortodoxa del rito? Entonces, gran parte de lo que yo vengo aquí a comentarles y a motivarlos para que creemos una mesa de trabajo también en este sentido, es que puede haber una solución de evolución de los ritos donde ya no se maltrate al animal. Pues créanme que mi deber deontológico como veterinario pues es ese, pero que participe y fomente la lúdica, que mantenga las explotaciones comerciales en el sentido de una regeneración de un patrimonio genético único y que es prácticamente el único rastro directo que queda del uro o de ese bovino primitivo que había, y es algo que nosotros podemos hacer con base en medidas racionales. Y todas las expresiones que tienen que ver con esos festivales y esas fiestas, ¿no? Es que representaba también la alegría, ¿no? Pueden ser también recuperadas desde un sentido del buen trato, y de ahí era la alusión al cántico de las criaturas, ¿no? Qué bien que nos hace querer a los terneros, darle alimento a estos seres que no podemos perder de contexto, nutren un ecosistema y, como lo veremos mañana, pues están evitando a través de la posta o niga, estiércol, como quiera que le digan, muchos fenómenos de erosión, que nada más por dar el titular, pero pues mañana veremos los mapas de cómo esto está correlacionado, no ni siquiera ya con la erosión, sino prácticamente ya con la desertificación de la península ibérica. Pero ¿crees, Ricardo, que el lobby animalista se dará por vencido eliminando la cuestión, digamos, más, arpones, como has dicho tú, la parte, digamos, menos traumática para el toro? ¿Tú crees que será suficiente? Hay una escena también histórica y pues que es arquetípica también a su manera, que es, no sé si la tengan ustedes en mente, que es la del rey Salomón, ¿no? Al rey Salomón le llegan dos supuestas partes interesadas por defender una criatura, dos supuestas madres, ¿no es cierto? Y el relato en prueba de la sabiduría es que él dice, bueno, ¿cuál es la verdadera madre? ¿Quién realmente está interesado por esa criatura? Así que exhibe la propuesta de pues, que se le corten dos y a cada una que se le dé la mitad del niño. Y ahí queda hecho el diagnóstico. La falsa preocupación, el falso interés, dice, pues bueno, mátelo. Entonces hay algunos que son falsos animalistas que dicen pues que si el toro se ha de acabar, que se acabe, que si el toro bravo ya no debe existir y la ganadería no debe existir, la ganadería de bravo no debe existir, pues que se acabe. Y ahí es donde se nota quién tiene el verdadero interés por esta raza. ¿Por qué? Porque nosotros, los que tenemos una preocupación vocacional y profesional, deontológica de fondo, nosotros estamos defendiendo al toro en algo que parece un sinsentido, pero ¿cómo se le va a defender para que haya maltrato? No, es que no es el maltrato la única vía, pero sí podemos ayudar con todo nuestro criterio técnico y científico lo que puede ser esa evolución o ese paso al que estamos siendo forzados. Yo, a esos que se harían llamar animalistas, pero que terminan siendo falsos animalistas, porque su final sería la destrucción o la extinción de toda esa raza, estoy seguro de que muchos de ellos, porque es algo impostado, es una conducta, como lo decían bien ustedes, de internet, de redes virtuales, pero que curiosamente algunos de ellos ni siquiera tienen trato real con animales,
Yo creo que ellos no transigirían en ese punto, pero el más inteligente es el que se adapta, y nosotros podemos generar una medida de adaptación, de cambio, y justamente hacer sobrevivir no solo el quehacer profesional de nosotros, porque es que si se acaba el toro bravo, esa es la punta del iceberg, pero van detrás de todo, ustedes lo ven, no hay ni siquiera una voluntad de que sea simultáneamente, y como han coexistido durante milenios, la adopción de animales y la compra de animales, sino que van al extremo donde no está la justicia, que es el justo medio y la recta razón. Ellos quieren, adopta pero no compres, ¿me explico? Entonces resulta que también hay unos núcleos genéticos, que la vida solo se da en términos de biodiversidad. Si yo fuese solo neurona sería infuncional, si yo fuese solo músculo sería igualmente infuncional. Nosotros tenemos muchos tipos de células, lo sabemos nosotros por histología, los ecosistemas tienen muchos tipos de especies, pero si esta gente cree que puede ir acabando el uso de los caballos, el uso de los perros, ese estudio se lo recomiendo muy especialmente porque salió hace la semana pasada. 60% de las especies silvestres han estado ya en peligro de extinción y muchas arrasadas en los últimos 50 años. El chivo expiatorio de esta sociedad actual, bajo el tema del cambio climático, que es una realidad, es la ganadería. Y es una ganadería entendida pésimamente. Los animalistas dicen, no, es que son los flatos de las vacas los que causan el cambio climático. Por favor. Los bóvidos tienen 2 millones de años. Les estoy diciendo que han acabado con la fauna silvestre. Bóvidos, los camélidos, o sea, camellos, llamas, otras especies son rumiantes que también generan metano. Eso lo sabemos nosotros por fisiología, ¿no? Y resulta que están en contracción. Los hatos, el tamaño de la cabaña, de los inventarios bovinos se han reducido también. Y resulta que, de acuerdo a un estudio de ABRA, el cambio climático tiene 180 años, lo cual coincide con el apogeo de la revolución industrial. Y yo tengo que decirles una cosa que también es una serie de estudios que han salido en 2016. Bueno, yo pues me explico un poco, mi doctorado es en medicina, pero enfocado hacia la parte de la ecotoxicología del cambio climático. Gran parte de esto, de estos temas, pues sencillamente han sido el cabeza de turco y el chivo expiatorio. Se ha tenido al bovino señalado de esta manera, pues injusta. ¿Y por qué les digo injusta? En el informe del 2006 de la FAO, que se llama La sombra de la ganadería, omitieron los estudios de Paul Crutzen, que es nada más ni nada menos que el premio Nobel de Química que identifica la importancia del ozono en la atmósfera. Y él, con un equipo, con su grupo de investigación, empezó a medir la cantidad de metano especie por especie. ¿Y qué encontró él? Que los animales domésticos más el humano, en un estudio que es publicado en 1986, producen 75 teragramos de metano. ¿Saben ustedes cuánto produce solo la familia Escarabidae, la familia de los escarabajos? 154 teragramos de metano a nivel global, solo en bosques subtropicales. Si le metemos los bosques tropicales son 38 teragramos de más. Y no hemos tenido en cuenta a las termitas. ¿Me explico? Me explico el sinsentido que nosotros estamos permitiendo y que nosotros tenemos los conocimientos técnicos para dar moldeamiento a una serie de políticas públicas que nos están llevando es a la destrucción. Porque si nosotros seguimos con esta inercia de discursos, lo que se puede terminar de dañar son los ecosistemas. Con base en dietas vegetales están destruyendo, han destruido la pampa argentina. Y ese es el sistema de absorción de la evapotranspiración con la cual funcionan hasta las corrientes de vientos y los regímenes de lluvias, inclusive en la India, a través de teleconexiones.
Entonces, por eso les digo, la importancia fundamental de esto es la verdad, la recuperación de la verdad y de que ustedes tengan argumentos para hablar. Pero es que este es el momento en el que, así como sucedió con Aristóteles, que les recalco fue el padre de la veterinaria, el padre de la meteorología y el padre de las refutaciones a los sofistas, es el momento de que ustedes tengan personalidad y hagan frente a lo que es una amenaza contra la supervivencia no solo del toro, sino de todos los sistemas biológicos globales. En aras de los objetivos del desarrollo sostenible, pues tenemos que hacer esto, tenemos que reconstituir la casa y no podemos en este tema, que es esencialmente un tema social y de comprensión del mundo desde las humanidades, no podemos seguir pensando que el ser humano es una plaga. En su aspecto negativo, ciertamente lo ha sido, pero en su aspecto positivo puede girar éticamente para volverse una especie bioregeneradora de todos los sistemas. Así que yo pienso que ese es el cambio que tenemos que dar y empezar a ver las cosas con la virtud de la esperanza, con la virtud de la fe en nosotros mismos, en cómo funciona la naturaleza y en la virtud del amor hacia todas las otras formas de vida, que son todas las especies, incluyéndonos a nosotros, como animales racionales que somos. Es eso. López, relación del hombre con la muerte actualmente. Bueno, se ha hablado, la verdad, que de todo, ¿no? Pero lo que sí me alegro es de coincidir que bueno, estudiosos, investigadores transformados como ellos vienen a dar la voz a lo que yo percibo. Hablabas de la necesidad de algo, vea sucede una cosa, vea que un pueblo que están metidos no tiene horizonte. Yo nací en Segura de la Sierra, que se ve todo el horizonte. Yo creo que eso influye en el carácter de la gente. La gente vive el año, todo el año, encabronada. Todo el año. Algunas cosas, por la política. No se te oye. Vive todo el mundo, vive todo el año, en Ciudad de Segura, yo nací en un pueblo del Alto, ¿no? De Segura de la Sierra, que bueno, los que hemos nacido vivido en pueblos de altura tenemos el horizonte por debajo y parece que influye en el carácter, ¿no? Yo creo que sí. Y que pueblos que están metidos así, encerrados, como vean, digo que todo el año la gente los percibía, vive, perdón el término, vamos, es encabronada, ¿no? Y necesita, cuando llega San Marcos, que está deseando, porque vive todo el año para que llegue San Marcos, yo le llamo aquí una terapia colectiva. Es la necesidad. Bueno, es que todo el mundo, bueno, o sea, San Marcos es que tiene todas las puertas abiertas, el que es de allí y el que viene de fuera. No hay ni una pelea, no hay absolutamente, está prohibido. Se junta el rico con el pobre, el viejo con el joven, no hay problema de nada, todo lo contrario. Entonces, quizá sí sería, yo respecto sí, no, por ir tocando temas que habéis tocado. Yo diría el tema rural y el ámbito urbano y esa globalización que implica, parece ser una superioridad moral del urbanita, ¿no? Y usted, precisamente por un desconocimiento de la realidad o por un miedo a la realidad. No es, hasta hace poco ya en los pueblos ya tenemos tanatorios también, ¿no? Pero hasta hace poco en los pueblos, y todavía en algunos, el muerto se sigue velando en su casa. Eso lo hemos visto, yo lo he vivido así, como he visto la matanza y se mataba al cerdo, como hemos visto. Y ahora ya el muerto lo vemos hay una cortinita, que lo ven nada más que los familiares, y no todos, ¿no? Y lo vemos ahí con tal, y hasta te ponen una copita, ¿no? O sea, hay como una huida de ver esa realidad. Por tanto, sí puede ser, y coincido en que a lo mejor sería bueno, o sea, has dicho una cosa muy interesante, ¿no? De que no es un problema, sino a lo mejor una solución, el tema del yo creo que hay una cosa respecto a la defensa de los toros, cómo defenderlos. Tenemos que exigir el respeto, creo yo, al ámbito. Yo comentaba antes con Francisco, con el tema del toro de la Vega, ¿no? Yo no he estado y tal, pero
¿quién soy yo para decirle a la gente del Toro de la Vega cómo tienen que celebrar sus fiestas o cómo tienen que matar sus toros? ¿Y usted? ¿Que son incivilizados o que son... ¿Y usted? ¿Que tienen que evolucionar? Pues ya evolucionarán. Pero de gente que evolucione ellos, pero por decreto. Y yo, que no. ¿Quién soy yo para eso? Entonces, en ese terreno es donde tenemos que trabajar. Déjeme usted. Y si tiene que morir la fiesta de los toros, pues que mueran, pero de muerte natural, no por decreto, ¿no? Yo creo que en el tema es que además en los pueblos, efectivamente, no es un tema solo medioambiental, es que los pueblos da pena como están muchos pueblos, es que hay una reserva moral, es que hay una reserva es que hay una forma de entender la vida, que es la que caracteriza fundamentalmente a los españoles. Mire, yo termino, me ha parecido interesante, cuando yo venía aquí, de ese pueblo donde yo nací, en Segura de la Sierra, hay 3 edificios emblemáticos, ¿no? El castillo, la iglesia y la plaza de toros. Cuando he venido yo por aquí en Extremadura, la mayoría de los pueblos es lo mismo, hay 3 edificios emblemáticos. El castillo, la iglesia y la plaza de toros, que hay muchos en esta banda que he dicho yo antes, en la de Sierra Morena, en todo lo que fue zona fronteriza, ¿no? Hasta la Sierra de Alcaraz y de Segura y de Huelva, hasta todo lo que es Sierra Morena. Y bueno, pues son los únicos edificios donde cabe todo el mundo. El castillo, la iglesia y la plaza de toros. Esto es curioso, un poco que y en los edificios donde los oficiantes de esos edificios, los curas, los toreros y los militares, son los únicos que tienen el privilegio de vestir de oro. Curioso, ¿no? Eso lo vi un tema. Yo quiero decir con esto, o sea, la historia de España está hecha, nos guste o no, a base de guerra, religión y todo. Entiendo que hay que evolucionar. Pero lo que no puede ser es que una generación, es decir, por ejemplo, el tema de los toros, que ahora nos venga a decir que yo, que lo que me han enseñado, que el tema taurino, que mis padres, que mis abuelos, que todos eran unos incivilizados y unos criminales, unos asesinos. Y ahora y generaciones y generaciones, y miles de años, ahora nos llega una generación de brotes y dicen, no, oiga ustedes son unos incivilizados como tu padre, como tu abuelo y como todos. No acabo de creerlo. Sí, me contaba hace poco un consejero de la región de Murcia que tenían extraordinarias dificultades en ubicar un tanatorio. Ningún barrio lo tenía. Uno piensa en principio que ubicar, lo dice estrictamente económico, ubicar un tanatorio es un sitio donde todos los días, por desgracia, va a haber gente. Y por lo tanto va a haber comercio, puede haber, pero bueno, recordaba la muerte. Entonces, hasta este punto hemos llegado, ¿no? Y había un conflicto enorme allí no sé si era Murcia capital o alguna otra localidad porque él era consejero del gobierno, pero en alguna otra localidad de la región. Bueno, ha salido ya varias veces, yo creo que tendríamos que tocar el tema. Los toros siempre se ha considerado una cosa muy española, ¿no? Y lo español ha estado habitualmente ligado a una cosa que se llama leyenda negra. Creo que en esto de nuevo tenemos suerte. Vivimos en un momento en el cual la leyenda negra se está viendo cuestionada desde el punto de vista intelectual por muchos frentes. La leyenda negra a veces hemos contribuido los que más los propios españoles, con lo cual ganar al menos el territorio español contra la leyenda negra ya es un éxito. A menudo el peor aquí ha sido más fuerte que fuera. Me comentaban en unas jornadas que hubo sobre esto, sobre la leyenda negra y sobre el periodismo, que las noticias que tienen que ver, mejor dicho, los artículos, no suelen ser noticias, los artículos de opinión que suelen tener que ver con este asunto de la historia de España, de la leyenda negra, de combatirla, eran los más leídos de los periódicos. Había gente del Mundo, había gente de la ABC, son los que más lee la gente. O sea, hay una, insisto, por mirar lo bueno. En eso podemos apoyarnos ahí, es decir, si seguimos con la cosa, si el discurso es los españoles somos un poquito menos europeos que los demás, lo cual no tiene sentido, porque Europa, entonces al final, ¿qué es? Si no es España, Italia tampoco, Europa del Este, digamos, al final, ¿qué es Europa? Holanda, Alemania y Francia. Eso no es Europa, son 3 países del centro de Europa, pero Europa se supone que es todo lo demás. Entonces, esta idea que también se utiliza mucho contra la tauromaquia, tenemos que europeizarnos.
tenemos que civilizarnos, ¿no? Poniendo como paradigma eso. Hay que romperla de raíz, diciendo no, pues España no se tiene que europeizar. No voy a llegar a lo de Unamuno, que lo que tenemos que hacer es españolizar Europa, pero cuando menos somos una parte constitutiva y por lo tanto toda la leyenda negra de que aquí hay una especie de cosa oscura, incomprensible, pues probablemente sí que sea incomprensible o difícil de comprender al menos, pero desde luego no es oscura. Y ahí en esa batalla yo creo que hay que lidiar. Lo rural frente a lo urbano. Desde el punto de vista de los números va a ser indudable, o sea, la tendencia es que el mundo se va a ir haciendo todavía más urbano. La tendencia es esa, y por desgracia en España no va en otra, porque podríamos decir, bueno, el mundo va a ir así, pero España no, España va a seguir también esta dirección. ¿Qué hace? El urbanita ve al hombre del campo y como no lo entiende, pues dice, sinceramente lo que no entienda tiene que ser más bajo, más deficiente, más... Yo creo que tenemos que aprovechar también otra cosa en el discurso mediático mayoritario. En esas ganas de ser buena persona que tiene el urbanita lleva a ir a prohibiendo cosas que no entiende, ¿no? Es una buena persona bastante peligrosa. Las buenas personas a menudo son muy peligrosas, porque su afán de bondad no tiene límites y hacen cualquier estropicio. Pero es un afán de bondad un tanto, porque es una bondad, evidentemente estoy hablando de la bondad emotiva, de que decir esto, ay, que bien me siento cuando hago esto, no una bondad reflexionada, ¿no? Con las virtudes que decíamos. Pues hay que aprovechar también otro discurso que está ahí, que es el discurso de las minorías, y este no lo puedo pegar, un discurso de defensa. Entonces, a medida que lo rural se convierte en minoritario, yo no tengo problema en reivindicar ahí, un poco la línea de lo que tú decías, ¿no? De reivindicar eso. Tenemos algo que no entendéis, pero es justo por eso, porque estamos ahí nosotros, y con nuestra peculiaridad, y si tú no lo entiendes, cuando menos respeta, no menos respeta. Igual que respetas, si eres heterosexual, respetas al homosexual, igual que si eres payo, pues respetas al gitano, igual que si eres nacido en España, respetas al inmigrante. O sea, todo ese discurso, de las teorías que está muy presente en los medios, simplemente es curioso. No se pueden hacer ya chistes ni de ninguno de estos grupos, ni de mujeres tampoco, y salen condenas todos los días, a esto, a lo otro. Pero curiosamente sobre lo rural todavía sí. Yo tuve un alumno que hizo un estudio sobre esto, de cómo se daba la imagen en los medios de comunicación de lo rural, y ahí sí que se pueden hacer chistes más o menos justificados. Bueno, empecemos un poco a poner las cosas en su sitio, o todos o ninguno, ¿no? No digo que estén justificados los multazos ni nada de esto, pero sí el respeto ético. Y el respeto ético a algo que no entiendes tiene que ser igual, sea una cultura que viene de Asia que una cultura que tienes al lado, aunque para ti como urbanita te sientas igual de lejano. Y por último, la idea del chivo expiatorio, antes al explicarla, bueno, Girard, como ya dije, es un autor bastante inmenso, al explicarlo un poco deprisa olvidé algo. La idea del chivo expiatorio es lo de Girard, ¿no? Claro, ni siquiera utiliza la palabra chivo expiatorio por no meter conceptos. La idea está de que nos acomuna de alguna manera la víctima. El siguiente paso en lo concerniente a la víctima en todas las culturas tradicionales es que la víctima es de alguna manera reconocida o incluso deificada, porque ha sido ella, ha sido el crimen que hemos cometido contra ella lo que nos ha devuelto esa armonía que decías que había en Veda Segura. Y por lo tanto, eso implica, en contra de lo que piensa el que no entiende la fiesta de los toros, implica un aprecio ante el toro, un respeto hacia el toro, una valoración que no tiene ningún otro que no ha participado del rito en el cual la muerte del toro nos reconcilia con nosotros mismos. Evidentemente nos damos cuenta de que ha sido gracias al toro y por lo tanto el toro es elevado, no deificado, pero desde luego sí respetado, sí a un nivel de valoración. Por lo tanto no tiene nada que ver con esas otras cosas que cité como ejemplos de la victimización mal, ¿no? De las brujas, de los judíos, ¿no? Es buena hasta en eso, hasta en el trato final. Lo que pasa es que muere, claro. Pero que muera, es que ya no es solo que todos tengamos que morir, es que la ganadería, si al final tiene que estar para eso, lo de la que vamos a consumir, y realmente es tan fácil romper ese mundo virtual en el cual vive la gente, de que es que el toro de la Vega iba a morir igual si en vez de estar en la Vega de Tordesillas hubiera estado en un matadero. Es simplemente cuando se lo cuentas la gente se queda sorprendida y no sabe ni cómo reaccionar porque para ella es nueva esa idea, no capaz algo tan simple como eso, que es que no está defendiendo a un toro de la muerte,
Está simplemente eligiendo un método u otro, un método oscuro, oculto, si ocultamos los sanatorios, no digamos los mataderos, oculto, una cosa que no queremos saber muy bien qué pasa allí, vemos ya solamente la carne empaquetadita en el supermercado casi sin sangre, me parece aquello que no es ni carne. Eso nos parece que está bien, simplemente porque emotivamente, volvemos a la emotividad, emotivamente eso no me suscita nada. Y lo otro, cuando damos al toro la ocasión de luchar, de hacerme a mí mejor persona, de elevarme sobre mí mismo, de elevar al conjunto, de elevar a la comunidad, cuando le reconocemos el rol de rival. Esto es un gran reconocimiento, ¿no? No hay nada peor que ni siquiera te tengan en cuenta como rival posible. Cuando esto sin embargo se vea como lo malo, esto que es lo elevado, se vea como... Pero basta exponerlo, yo creo que ahí muchas veces basta exponerlo para romper esas preconcepciones. López, no quería dejar de preguntarte si ves que, como vienes del toreo ortodoxo, que tú lo has explicado varias veces hoy, ¿ves que el futuro del toreo ortodoxo y el de los festejos populares se encontrarán, se van separando? Yo creo que se están encontrando. Vamos a ver, el mundo, digamos, convencional, más que ortodoxo, convencional de lo que es la fiesta de toda esta mañana, lo he dicho un poco diferenciando lo que entiendo que es un espectáculo de una fiesta. De San Marcos es una fiesta, el componente de que es popular, de que el pueblo participa. La fiesta también convencional también participaba el pueblo. La fiesta, en la corte, como en el pueblo, el que se ponía novio y le ponía de garapullo a una vaca en la puerta de la novia. O sea, todo, en la medida que se va perdiendo el componente popular y vamos convirtiendo la fiesta en espectáculo, va desapareciendo. Claro. Por eso los festejos populares están en alza y se mantienen. Eso ahora lo ha entendido el sector, digamos, del negocio taurino, de ese espectáculo taurino, y se están haciendo fundaciones, etcétera, sin que lleguen. Ahora están empezando a creer, no creen mucho, están empezando a creer, oye, es verdad que esto también es tauromaquia. Y dice, no, es que hay dos tauros, no, hay una sola tauromaquia. Es que se pensó durante un momento, no, perdón, es que casi te interrumpo, pero es que esto es muy interesante, se pensó durante mucho momento, yo lo viví, como ya digo, desde el otro lado, desde la tauromaquia popular, yo iba a las televisiones, porque en Tordesillas éramos pocos y al final, bueno, pues al principio fui yo, pues estoy bien, pues siempre al final decía, venga, que vaya Miguel Ángel. Y yo iba a las televisiones, primero de Castilla y León, luego nacionales, y siempre me llamaban los de las televisiones y me decían, bueno, vas a estar en un grupo tal, ¿quién va a estar? Pues va a haber 3 que están en contra y tal, y luego hay uno, siempre había uno, que dice, bueno, no sabemos si está a favor o en contra del toro de la Vega, pero le gustan los toros, o sea que estará a favor. Y yo pensaba, no, le gustan los toros, o sea que será el que está más en contra. Yo ya sabía que iba contra 3 y uno que valía por 2, porque era el que decía, no, la mía es la buena y la vuestra, la tauromaquia popular. Yo creo que la fiesta solo es la mala, es la que me está estorbando, es la que impide que la gente reconozca la mía. Esto es un error, era un error estratégico gravísimo y creo que todos, espero que ya lo estemos viendo. Yo creo que ya se está viendo, yo ya empiezo a ver esa diferencia. Hace 5 o 6 años no la veía. Porque claro, es obvio que después de, lo que contaba Ricardo, el animalista lo ve todo como un continuo. Entonces, si primero los circos, uno ahora por la fiesta de los toros. Entonces hemos empezado por el toro de la Vega, ahora vamos por el de Medinaceli, que es el segundo, que es como un poquito así más tal, y la Coria, y la Mirabella, o sea, y llegará la fiesta de los toros. Y esa presunta barrera, es más, en el momento en que lo conviertes en espectáculo, es mucho más difícil de defender. Porque ¿qué defiendes? ¿Un espectáculo divertido? Pues vete al cine, que no se mata a nadie. Pues se le mata de mentira. O sea, y no hay sangre. Y no hay peligro de muerte, o vete a ver el fútbol. Bueno, luego hay más muertos que el fútbol entre las personas que... Yo creo que eso ha afectado además a la fiesta, digamos, convencional, porque claro, esta globalización del negocio taurino ha convertido cada plaza de toros en una pieza más. Es decir, los pueblos donde hay eso, por ejemplo en Francia, la participación de las peñas, aquí es fundamental las instituciones. Y en este caso los ayuntamientos son fundamentales, que al fin y al cabo son los que conocen realmente, los alcaldes conocen la realidad y eso no van a estar nunca en contra de las tradiciones de su pueblo. Pero en la fiesta de los toros ya se ha metido el negocio taurino hasta los pueblos y hace de eso otra pieza más de sus toreros. Entonces no participa la sociedad, no elige los toros,
no participan. Estás quitando a la gente de eso y lo estás dejando en una... Y han bajado muchos espectáculos taurinos, porque antes ir a los toros era... O sea, era... En mi pueblo, en Segura de la Sierra, ya... Ir a los toros era más importante que quien toreaba. O sea, es el hecho social de ir a los toros, porque es el lugar de encuentro y nos vamos a ver qué torea. No sé quién torea. Había gente que iba a los toros de Segura solo ese año, venían de todo el cielo, era como una romería taurina. Si no se recupera eso, yo siento que vamos mal, porque ese componente es fundamental. Sí, igual que creo que es una estrategia muy equivocada también la de vamos a quitar la muerte del toreo y si nos dejarán. Insisto, es lo mismo que pasa en los circos. En los circos no se mataban los leones, no se mataban los camellos, mataban los elefantes y se están prohibiendo. O sea, eso es una falsa estrategia. Les estás concediendo que lo tuyo es rarito. Son de nuevo estas estrategias defensivas de contrapared. Bueno, déjame al menos hacer la fiesta sin la muerte. Te estás equivocando y estás perdiendo además el elemento que diferencia la fiesta del videojuego. Yo en este sentido he leído, no sé si conocéis, la propuesta que ganó el último premio del Dr. Zumer, el último premio literario. A mí esa propuesta, no estoy en contra de la actualización, es una propuesta de actualización, tiene 30 y tantas medidas. Me parece que es una propuesta sensata, pero yo cuando la recibí me asusté porque dije, a ver hasta dónde llega la actualización. Por suerte no llega ni de lejos a esto, es muy distante. Se nota que es gente que sí que la capta, es lo mismo. Estamos hablando de gente que ha captado que una cosa es actualizar y se puede mejorar mucho y con buenos argumentos, pero si perdemos la esencia, lo perdemos todo. O sea, bueno, de pronto un comentario, pues justamente ya porque habíamos hablado de la sublimación, ¿no? Y el sublimar esa fiesta o ese combate a muerte entre toro y ser humano, pues tiene el ejemplo justamente en el fútbol, que el fútbol es nada más ni nada menos que la sublimación de la guerra. Entonces son dos bandos de hombres jóvenes, pero que han logrado llevar el enfrentamiento a un término sublimado en donde por medio de puntos se define quién gana y quién pierde. ¿Qué quiere decir eso? No hay necesidad de matar al bando contrario y volverlo prisionero, y justamente debido a la racionalidad pues se llegó a un punto medio. Esto es un modelo incruento. Asimismo, ¿de dónde viene el sacrificio incruento? En el Mediterráneo, vamos a ver unos 2000 años atrás, era común que tanto griegos como romanos, como judíos y saben ustedes de otras poblaciones de Medio Oriente, pues hacían, debido a esos sentimientos humanos de culpa, que necesitaban un sacrificio expiatorio, otro de acción de gracias, propiciatorio y tal. Cuando llega Jesús y se ofrece como el Cordero de Dios, y eso tiene un significado antropológico importante. ¿Por qué? Porque al ser el Cordero de Dios, él asumía, y eso también lo explica Girard, la condición de Cordero Pascual, y bastó que él se ofreciese en sacrificio para que ya al año 70 del actual era común o año después de Cristo, pues inclusive para el mismo culto judío, pues después de la destrucción del segundo templo, pues quedan abolidos esos sacrificios rutinarios, pues que era simplemente cargarse una enorme cantidad de animales, y esto es un sacrificio incruento que pasó a ser ¿qué? Esto que sabemos los que somos de alguna manera cristianos, la hostia y el vino. La hostia era la carne, la consagra el sacerdote, y el vino era la sangre. Y se eliminó de manera incruenta también una serie de actos, si se quiere, crueles con otros seres, y el ejemplo fue así, y tal es que nosotros no tenemos la necesidad de practicar esta clase de temas, pero por eso les digo que es un tema antropológico duro. Quiero rematar simplemente en lo mío que el tema que esconde esta fenomenología es simplemente que los prohibicionistas, que solo ven la prohibición como única solución, pues están atentando nada menos ni nada más que contra la libertad.
que es el uso precioso y uno de los dones sobre los cuales pues se ha construido la civilización occidental, y pues no podemos tampoco, tenemos que ser defensores de la libertad, porque bien se saben las historias que van detrás de todo este hecho. Y la guerra contra la naturaleza que se ha venido haciendo, pues sencillamente si el ser humano gana esa guerra contra la naturaleza en la que está, no solo pierde la naturaleza, sino que perdemos todos, por lo cual nosotros tenemos que empezar a reflexionar qué creemos culturalmente y empezar a ver que el mundo que sobrevivió durante tantos miles de años con esas tradiciones y costumbres también, pues yo no, como ya lo expuse, yo no justifico para nada los malos tratos, pero sí puede haber cambios que propicien los sistemas que llamaría Maturana, un filósofo del pensamiento complejo, autopoyéticos, de autorregeneración, que es lo que hemos favorecido los veterinarios para la supervivencia de la humanidad. Nosotros todos los días ordeñamos la vaca, el camello, la cabra y tal, ¿no? Le damos el alimento, la cuidamos, la consentimos, si está feliz, reímos nosotros con ella. Entonces creo que hacia allá debe ir el giro de las fiestas basadas en toros, en donde, por el contrario, fíjense ustedes lo que significa el fútbol hoy en día para España, para Italia, para los distintos países europeos, una alta fuente de rentabilidad financiera, que fíjense ustedes lo que son los salarios de los futbolistas, de los técnicos y demás, y el mercado, la mercadotecnia que va en torno a esto. Así que era un falso dilema. Podemos empezar a trabajar en lo que es una mesa de replanteamiento también de esas costumbres, como las ha habido en los varios siglos que lleva la actividad, y llegar a un mejor puerto para beneficio de todos. Esto es el fundamento de la teoría de juegos de John Nash, en donde todos los actores de cierto juego pueden resultar ganadores en cierta medida. Muchas gracias. ¿Queréis concluir con algo, López? Brevemente, reincidir en la función social de convivencia que tiene la fiesta, ¿no? La fiesta lo que supone, antes de terapia, y alegrarme de los intelectuales, pero creo por otro lado que falta implicación del mundo intelectual, falta valor, y falta este correctismo político que hay, además en el mundo urbano, y al final pues solo una reflexión, ¿no? Digo, ¿qué es más humano? Celebrar ritos y fiestas que nos unen con nuestros antepasados, o rechazar todo aquello que huela a religión, a creencia. Yo decía antes los curas, los toreros y los militares, que son presa fácil hoy día, que son los que tienen el privilegio de vestir de oro en el ejercicio de sus funciones, porque seguramente son los tres que se enfrentan a la muerte. El cura no, de alguna manera está cerca, ¿no? pero sí lo mismo, es decir, el sacerdote, Entonces, si ahora resulta que una generación nos quiere hacer a todos laicos, pacifistas y antitaurinos en 5 minutos, pues tenemos que ir más despacio. Gracias. Para concluir. Rápidamente, solo romper una lanza más a favor de... Estoy de acuerdo con eso, pero a favor de la juventud. No confundamos los más vociferantes de ninguna generación con la generación, ¿vale? Es normal, son los vociferantes, son los que oímos, son los que vemos, pues pensamos. Pero es verdad que hay un grupo ahí de vociferantes que no había antes, que antes piensan exactamente como nos han retratado, piensan que han llegado ellos, que son por fin la generación bondadosa, la generación empática, la generación emotiva, la no salvaje. Esto ha pasado en el fondo casi siempre de una manera u otra, también, digamos. Ahora no parece que se amplifica. La generación hippie también pensaba que iba a tener la paz universal y que todo lo que había venido antes estaba muy mal. Y los dandies de antes, pues también, si nos vamos para atrás, los renacentistas, pues eso, se llamaron incluso renacentistas, renacimiento. Lo que había habido antes era como una muerte, era como una edad media. Claro, que va a haber un renacimiento. O sea que en ese sentido, lo que pasa es que sí, es verdad que esas ideas, si se dejan ahí circular sin oposición, pues al final la gente se acaba, es lo que digo, pues hay que ser bondadoso y hay que ser causar el menos sufrimiento. El sufrimiento es lo único malo que estamos todos de acuerdo que hay y tal, pues ¿por qué vamos a hacer sufrir a un animal si podemos no hacerlo?
Sí, ese es el único principio, el principio de evitar todo sufrimiento, evitar cualquier cosa que nos recuerde a la muerte, evitar cualquier cosa que nos recuerde a la profundidad de la vida y verlo todo a través de pantallas, a través de plásticos y de metacrilato. Pues si permitimos eso, pues sí, claro, es normal que los más antes digan, pues sí, es que esto lo veo muy claro. Pero luego hay otros que no lo son y luego hay otros que notan una falta, que notan una carencia. Y esa carencia es de estas cosas, porque esto es... La clave es si esto es una necesidad humana o no. Si no es una necesidad humana, la solidaridad, el coraje, el saber que te vas a morir, el saber que la gente, que los otros van a morir, el saber que los animales tienen que morir y los quiero consumir. Si esto no es una necesidad humana, pues muy bien, ojalá lleguemos a un punto en el cual todos estemos en una bañera, como en Matrix, conectados a un ordenador y gozando. Porque el ordenador nos mete en el cerebro goce y ya está. Si la vida es goce, pues sería genial. Si hay otra cosa humana que no es mero estar conectados a algo que me meta goce directamente en el cerebro y ya está, si hay algo humano, como salvajes aquellos de Brave New World, de Un Mundo Feliz, ¿no? El libro de Huxley. Si hay algunos que vemos que no, que ahí faltaría algo y que hay algo más humano, pues eso, por suerte, de nuevo hay que ser optimistas, porque si es lo humano, va a progresar. Y la única cosa será, pues eso, qué capacidad tendremos de que a gente que nota esa falta se lo comuniquemos, o algunos, por desgracia, noten esa falta y se queden sin nosotros. Nada más. Bueno, muchas gracias a los tres y bueno,